Buenos días. Buenos días a todos. Dios me los bendiga. God bless you. It's Monday. Es lunes 15 de febrero. Espero que todo el mundo esté quizás rumbo al trabajo, haciéndole el desayuno a los hijos. Quizás estás ya limpiando tu casa o acabas de terminar con tu devocional. Acuérdese que yo siempre le reto en tener un devocional propio, en levantarse un poco más temprano, antes de arreglarse, antes de empezar a limpiar la casa y hablar con el Señor, tener comunión con el Señor. Amén. Eso es tu propio devocional y es devocional porque la palabra devocional viene de la palabra devoto, ser continuos en lo que dijimos que íbamos a hacer. Hoy para los que ayunan y oran con nosotros, estamos empezando un nuevo ayuno esta semana. De lunes, miércoles y viernes vamos a estar intercediendo y orando por las naciones, por el arrepentimiento de aquellos que todavía no tienen a Cristo en su corazón, que puedan reconocerle como su único y suficiente Salvador. También estamos ayunando por los hijos pródigos, aquellos hijos, me refiero a todo hijo de Dios que está apartado, hija, declarando que van a volver a los pies de Cristo y orando por aquellos que están enfermos. Amén. Aquellos que han estado enfermos quizás del COVID, quizás les dieron un diagnóstico muy fuerte. Yo te digo en el nombre de Jesús, créele al Señor. Y hoy precisamente voy a estar hablando del temor. El miedo puede destruir tu destino profético. El miedo es uno de los enemigos más comunes del ser cristiano, del cristiano, de nosotros. El miedo tiene el poder para destruir tu destino profético si tú lo permites. El miedo te paraliza, el miedo te puede aún llenar de enfermedades. De eso vamos a estar hablando en el día de hoy. Y quiero motivarles a cada uno de ustedes que me ve que compartan este video. Les doy las gracias por estar conectados en esta mañana. Gracias por apoyar el ministerio de los devocionales todos los lunes, miércoles y viernes. Amén. La semana pasada estuvimos en Miami en un congreso de pastores siendo empoderados y siendo ministrados. Amén. Que nosotros también lo necesitamos en alerta profética. Amén. Y estuvimos recibiendo palabra del Señor y por eso el devocional estuvo un poquito diferente. Amen. So, buenos días a Alice, Mario. Thank you for those 530 stars. Wow, gracias Mario y Anira. Los bendigo, que Dios se los multiplique. Vamos a empezar con una oración para iniciar este lunes bajo la presencia del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Pastora Piola. Buenos días. Dios te bendiga a ti, a Pastor Emiliano. Gracias por esos saludos. Carmen, Dios te bendiga. Yolanda, Dios te bendiga. A ver, Odalis, Dios te bendiga desde Italia. Dios me la bendiga mucho. Vamos a orar, vamos a ponernos de acuerdo ahí donde va. No, si va manejando, no cierre los ojos, pero vamos a presentarnos delante del Señor. Padre eterno, en esta hora te damos gracias. Te doy gracias, Señor, porque tú nos das la fuerza cada mañana para poder, Señor, entrar, Señor, a tu presencia. Tú nos das la fuerza para vencer todo obstáculo que el enemigo nos pueda presentar. En esta mañana, Señor, tú eres el que nos empodera, Señor. Tú remueves todo cansancio, todo fatiga, Padre. Toda, Señor, mala noticia, todo espíritu de tormento, Padre, que viene a decirnos que estamos solos, Padre, atamos y reprendemos toda palabra contraria a la tuya y nos declaramos, Señor, victoriosos, Padre. Tu palabra dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hoy lunes, aunque quizás muchos de nosotros tuvimos una semana pesada la semana anterior, hoy nos declaramos en victoria y con fuerzas. Las fuerzas del Espíritu Santo, aquellas que nos dan la fuerza y el poder para hacer y cumplir la asignación que el Padre nos ha dado. Descansamos, Señor, en ti, sabiendo que tú tienes todo bajo control. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias por cada persona que se conecta.
y los que se van a conectar durante la semana. Amén. Amén. En esta mañana voy a hablar del miedo, del temor, que es más o menos sinónimo. Amén. El miedo y el temor en inglés más es to be afraid, es to fear. Y en español es tener miedo, se puede decir es tener temor. Amén. La mayoría de las personas hoy en día, en este tiempo tan raro que estamos viviendo, le llamo yo, muchas personas viven con miedo y temor. ¿Miedo de qué, pastora? Miedo de enfermarse del COVID, miedo de lo que va a pasar en el futuro, de los cambios que están ocurriendo en el gobierno, miedo de que no van a tener trabajo, tienen miedo de que, ¿qué tal si empieza la persecución de los cristianos? Entonces, el miedo en parte es bueno cuando es en lo que es lo normal. Por ejemplo, es importante tenerle miedo a un oso. Porque si usted no le tiene miedo a un oso, el oso se lo puede devorar. ¿Ok? So, cuando usted vea a un oso y usted sienta miedo, o su hijo sienta miedo, le diga, ay, tú eres un cobarde. No, no, no. Ese tipo de temor, ese tipo de miedo nos protege. ¿Okay? El miedo de ver una araña. ¡Ay, vi un miedo! Le tengo miedo a las arañas, a una serpiente, una boa, una viper. Claro que le vas a tener miedo. ¿Por qué? Porque si te pica una viper, una víbora venenosa, te puedes morir. ¿Okay? So hay ciertas cosas que a tenerle miedo cuando estamos cocinando, de no confiarnos tanto, de tocar la estufa porque nos podemos quemar. ¿Verdad? Ya usted como es una gran chef, pues no le tiene miedo, pero las principiantes quizás le tienen miedo hasta cómo la tortilla, cómo darle vuelta a la tortilla, ¿verdad? Entonces le tienen miedo, ay, porque me puedo quemar. Casi siempre nosotros le tenemos miedo a aquello que no conocemos, aquello donde no tenemos absoluto conocimiento. Usted puede ver que aquellos hombres que trabajan con los osos quizás no tienen el mismo miedo que usted y yo, porque ellos ya conocen a los osos o a las serpientes o a los cocodrilos. Y usted ve que van y se les acercan, claro, porque ya trabajaron con ese tipo de animales. Pero por general todos los seres humanos no trabajamos con cocodrilos, con osos. Por lo tanto, les vamos a tener miedo. Entonces, el miedo surge de no conocer bien, ya sea el lugar donde estamos, no conocernos bien a nosotros. ¿Amén? Pero la mayoría del ser humano, todos, la humanidad, tiene temor a algo. ¿Ok? So, hay tres tipos de miedos. El miedo natural, ¿ok? Que es el que te estoy hablando. Hay un temor o miedo demoníaco. Escúcheme bien y escriba. El miedo que viene por influencia de demonios es aquel que te saca del propósito de Dios. Es aquella voz infernal, le llamo yo, la voz de Satanás que te dice, tú no puedes. Es la voz que paraliza tu destino profético. Es la voz que paraliza y estanca tu vida espiritual porque no te puedes mover porque tienes miedo. ¿Ok? Es el miedo demoníaco, te paralizas, te estanca. Y entonces está el temor de Dios, que también es miedo, pero le vamos a llamar temor, que básicamente es lo mismo. El temor a Dios es diferente. No es, ay, yo le tengo miedo a Dios que me va a mandar al infierno. No, no es así. El temor de Dios, el verdadero miedo hacia Dios, es como un sentido de reverencia. Es reconocer que Él es todopoderoso, el poder que Él tiene, y entonces produce en nosotros un no querer fallar. Fíjese que el temor a Dios nos acerca más a Él y nos aparta del pecado, nos lleva a cumplir nuestro destino profético, que te salva de la condenación eterna. Te hace pensar antes de pecar. Cuando usted le tiene temor a Dios, reverencia a Dios, el miedo a Jehová, usted le piensa dos veces antes de pecar.
Pero fíjense que el miedo demoníaco, no, eso te aparta del Señor. Y de eso vamos a estar hablando. Le doy la bienvenida a todos. Y quiero en esta mañana decirte que si tú tienes miedo al COVID, si tú le tienes miedo a lo que está diciendo el noticiero, yo te digo en el nombre de Jesús, libérate en esta mañana. Dile, Padre, yo me libero de todo pensamiento de terror. Yo quiero ser libre ya. ¿Ok? Voy a empezar hablando de dónde, qué significa la palabra miedo o temor. La palabra miedo viene del griego, que quiere decir la palabra phobos, como fobias, y significa temor, espanto, terror, que provoca a una persona a huir. Provoca el miedo, en el griego quiere decir temor, espanto y terror. Te produce huir, un sentido de huir, te paraliza. Hace muchos años yo fui perseguida por un perro. Andaba afuera jugando y el perro me mordió, yo era pequeña. Y eso produjo en mí un temor, terror a los perros. Yo le tenía fobia a los perros, porque cuando yo traté de correr, el perro me aganchó mi pie, yo tenía como 8 años, me perforó mi zapato y entró a mi piel, era un perro grande. Y de esa experiencia entró el miedo, el terror a mi vida, que cuando yo miraba a un perro, escúcheme bien, amados hermanos, yo me paralizaba, yo no podía hacer nada. Muchos años después, un día andando afuera en el patio, me sale un perro. Y mi esposo me hablaba, el perro era un perro amable, friendly, no era violento, no hizo por morderme, pero mi reacción natural, por la experiencia que había tenido, yo me paralicé así. Yo no me podía mover, yo estaba temblando. Cuando yo vi a ese perro que venía hacia mí, mi reacción sin pensarlo fue, me paralicé. Y mi esposo me hablaba, pero yo no reaccionaba. Porque el temor, el miedo me paralizó. ¿Okay? Eso es lo que significa, te llena de terror. ¿Okay? Entonces, la Biblia también habla en el libro de Segunda de Timoteo, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Cobardía también es sinónimo a miedo. ¿Okay? Se usa otro término, se usa el término de Leila, pero básicamente significa lo mismo. ¿Okay? Eso quiere decir que el miedo te paraliza. El espíritu de miedo es un espíritu, ahorita se lo voy a mostrar. No nomás es una emoción. Nosotros podemos sentir la emoción de miedo cuando le dije una reacción natural, cuando vemos una araña, cuando vemos un alacrán, cuando vemos una víbora venenosa, un oso, un cocodrilo. Eso es un sentir de miedo natural que el mismo Dios nos lo puso porque nos protege. ¿Ok? Pero el espíritu de miedo, eso viene a paralizar tu destino profético y te atormenta, hace que tú desertes, te hace huir de tu llamado. Amén. Entonces, ese tipo de miedo lo tenemos que echar de nuestras vidas. Lo tenemos que reprender. Le tenemos el miedo de morir. Nadie te ha dicho que te vas a morir, pero tú siempre, y que sí me da el COVID y me muero. Ese es un pensamiento que te atormenta y eso no es de Dios. Dijeron las noticias que van a deportar a todos los inmigrantes y me van a... Eso no es de Dios. Usted declare, a mí no me van a sacar de este país porque Dios me trajo. A lo contrario, Dios me va a dar mi residencia. Dios me va a dar mis papeles legales. Dios me va a hacer ciudadano de esta nación si usted vive aquí en los Estados Unidos. Pero vives atemorizado porque el noticiero dijo, van a deportar. Usted olvídese de eso. Porque el miedo, escuche, viene por aquí. Por los oídos, por la vista. El miedo demoníaco
te paraliza y te impide que actúes. Así como me pasó a mí aquella vez con el perro que no me hablaban y yo no reaccionaba, me paralizó. Era como que I zoned out. Yo estaba en otro lugar. No podía moverme. Así mismo pasa en el ámbito espiritual. El miedo te esclaviza y paraliza. Amén. Quiero leerles en Romanos 14:23 dice, pero el que duda sobre lo que come se condena a sí mismo porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Ok? ¿Por qué la gente vive en temor? ¿Por qué la gente vive en temor? Porque no conoce a su Dios, por falta de fe. Aquí escribía yo en Génesis 3:10, vamos a leer en español, lo había escrito en inglés, vamos a ir a Génesis. No saqué el versículo, pero vamos a leerlo juntos. Busque su Biblia. Cuando usted no conoce a Dios, usted va a vivir en temor. Y dice así en español, y él respondió, fíjese, voy a leer el anterior, el 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre, después de que habían comido de la manzana, y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él le respondió, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Después de que Adán y Eva pecaron, fíjese, ellos no conocían a su padre. Papá los iba a restaurar, porque ya tenía un plan de redención, pero ellos como no lo conocían bien, tuvieron miedo. ¿Qué los hizo tener miedo? En primer lugar, haber pecado. Dice la palabra, huye el impío sin que nadie lo persiga. El impío es el pecador. Cuando usted comete una falta, tu propia mente te acusa. A veces no es ni Satanás, es tu propio, tu yo. El Espíritu Santo que te dice, hey, tú sabes que tú hiciste eso. Y cuando el pastor está predicando, dice, ay, ya me la tiraron a mí. El pastor ni sabe lo que tú hiciste ese fin de semana. El profeta no sabe lo que tú hiciste, lo que hablaste, las cosas que hiciste. Pero vino el pastor, empieza a predicar y dices, ya, no, mejor me voy a sentar atrás, en la última fila para que no me identifiquen. ¿Sabe que cuando usted se está acostumbrado a sentarse enfrente en un templo y de repente aparece atrás, eso es un detalle, se lo digo para que no lo haga, ese es un detalle que rápido te expone de que algo no está bien? Oye, cuando tú estabas en la primera fila y de repente nomás se termina el servicio y te vas, te esquivas de todo mundo, te estás saludando al pastor y volteas para el otro lado para que no te... Ay, ya vi que el pastor está en la puerta, déjame irme por esa otra puerta para que no me salude. Tú solito te estás dilatando. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios se puso a buscar a Adán. O sea, no es que lo buscó, él sabía dónde estaba, pero le está haciendo una pregunta, ¿por qué te escondes? Dios es omnisciente, omnipresente, donde quiera estaba su presencia. Él sabía dónde estaba Adán, pero le hace una pregunta, why are you hiding? Where are you? ¿Dónde estás? Y él le dice, oí tu voz y tuve miedo. ¿Por qué ahora le tiene miedo? Porque él había hecho algo. Él había comido del fruto prohibido. Él sabía que había desobedecido la voz de Dios. Él sabía que había hecho algo incorrecto y le entró miedo. Una de las maneras que entra el temor a tu vida, el miedo, es a través del pecado. Cuando tú estás mal con Dios, te digo una cosa, tú no puedes reprender demonios. Cuando tú estás en pecado, puedes fingirlo, escucha bien, porque hay muchos que yo he sabido que fingen. Hace poco tuvimos una experiencia donde, wow, qué bonita predica, qué bonito predica esta persona. Y estaba en pecado. O sea, no todo lo que brilla es oro, no todo lo que usted ve quiere decir que todo está bien. ¿Qué es lo que haces cuando nadie te ve? Dios sí te ve. Amén. Entonces, este hombre estaba en pecado. Y por eso tuvo miedo. Escuche, vamos a leer otra vez detenidamente. Dice,
El 9 y el 10 dice, oí tu voz y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Me escondí. El pecado te hace huir de la presencia del Señor. Es que me van a ver, es que la gente me va a criticar. Dicen unos por ahí, yo no voy a la iglesia porque ahí hay puros chismosos, me van a criticar. No, a lo contrario, Dios lo que quiere es que te humilles. Nadie te va a criticar y el que te critica, allá él con Dios. Dios quiere que tú te acerques, que reconozcas tu pecado. Dice la palabra, el que reconoce su pecado y se arrepiente y se aparta, recibe salvación. Amén. O sea, si tú te reconoces la falta que hiciste, muchos se autojustifican. Dicen, no, es que me llevaron a irarme, me llevaron a pecar, mi esposa me llevó a irarme, mi esposo me llevó a enojarme. No, no, no. Tenemos que tomar responsabilidad de nuestras propias acciones. Entonces, una de las cosas que te lleva a tenerle temor a Dios es el pecado. La segunda cosa es no conocer a Dios, lo que decía el versículo anterior, la falta de fe. Cuando tú tienes fe y tú dices, si mi Dios dijo, Él lo hará, eso es hablar con fe. Pero cuando tú vives en duda, cuando tú vives razonando, cuando tú vives analizando a Dios, trying to figure God out. Es que el doctor Fauci dijo que tengo que usar doble máscara, doble tapaboca. Es que él dijo que si yo voy para allá me voy a enfermar. Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué te está diciendo? No, es que eso es lo que dijo el pastor. Pero el doctor se graduó de Harvard, pastora. Usted sabe que la mayoría de los médicos de hoy en día, y yo respeto a todos los médicos, pero la mayoría de ellos son ateos, que van en contra de los principios bíblicos, que están siendo influenciados por el mismo espíritu del anticristo para infiltrar miedo a la gente. Entonces, la falta de fe, la falta de conocer a Dios te hace vivir en miedo. Te lleva a creerle al noticiero, te lleva a creerle al doctor que se presenta ahí cada semana a dar de cuántos han muerto del COVID. Ellos han utilizado esta enfermedad para infundir miedo y terror en la gente. Claro que muchos han muerto por este virus y muchos van a morir. Pero como le hablaba yo hace unos meses, hay más gente que ha muerto de otro tipo de enfermedades que de este virus, pero ya no hablan de eso, porque lo están usando estratégicamente para infiltrar miedo en la gente a nivel mundial. ¿Me está entendiendo? Deme un momentito aquí, voy a buscar un versículo. Saludos a todos mientras que yo busco. Dios me los bendiga. Gracias a todos los que están enviando estrellitas. Gracias a todos los que se están conectando. Deme un momento. Listo. Entonces dice Adán, tuve miedo y me escondí. Yo le voy a dar un consejo en esta mañana. Si verdaderamente somos hijos de Dios, no quiere decir que somos perfectos, no vamos a fallar. Pero una de la virtud o una de las cosas que tenemos que tener es que cuando fallamos es reconocer nuestra falta. No empezar a culpar a todo mundo. Reconocer nuestra falta delante del Señor. Padre, reconozco que fallé. Padre, reconozco que me aparté de ti. Perdóname, me arrepiento y me aparto del pecado. Muchas veces vamos a sentir terror, otra razón, porque no oramos.
porque no oramos, porque no buscamos su presencia. Cuando a mí me dio la enfermedad del COVID, me acuerdo que al principio estaba yo bien, los primeros 2, 3 días. Pero como al quinto día empezó a faltarme la respiración. Y yo quería respirar profundamente y no podía, empezaba a toser. Y empezó a entrar a mi mente, a atormentarme Satanás con pensamientos de que qué si se me iba la respiración, qué si no podía, qué si se me cerraba aquí, esta parte de aquí, qué si no podía respirar, qué si en la noche me iba a levantar con como un ataque de asma y no iba a poder respirar y ahí me iba a morir. Me entró miedo porque el enemigo empezó a atormentarme. ¿Qué fue lo que hice? Me empezó a ministrar el Espíritu Santo y me empezó a hablar. Y me acuerdo que me dijo, levántate, levántate, levántate de la cama, ponte a moverte. Y me acuerdo que me levanté y empecé a moverme, no podía cantar, no podía, ¿por qué? Porque yo hacía que empezaba a toser bien fuerte, una tos que no se me cortaba. Y empecé a ser liberada del temor. No se me fueron los síntomas, pero el terror mental, el tormento mental empezó a huir de mi vida. Fíjese lo que le pasó a Saúl. Escuche, Saúl le falló al Señor, y no me voy a meter en toda la historia, cuando fue y consultó una bruja. Le falla al Señor y Dios hace algo. Dice, y el espíritu de Jehová, 1 Samuel 16, 14, dice, se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. La consecuencia de la acción de Saúl fue que le atormentaba un espíritu. Y era un espíritu de temor, de terror. ¿Por qué lo sé? Porque en el hebreo atormentaba, viene del verbo baet, que quiere decir lleno de terror, lleno de miedo. ¿Qué dijimos que el miedo te hace? El miedo te paraliza. El miedo viene de la mente. El espíritu de terror viene a la mente y te ataca con dardos de fuego. Y usted lo tiene que atar, usted tiene que llevarlo cautivo, todo miedo, todo terror del infierno. Es una emoción negativa que viene a atormentarte. El miedo puede venirte a decir, tú no puedes, eres un tonto, no sirve nada lo que haces. Quítate la vida. Fíjese que el miedo, el terror es lo que lleva a la gente a suicidarse. Viene y le dice, tu vida no tiene sentido, tú todo lo que haces no sirve, mira, se están burlando de ti, la gente está siendo atormentada en estos días. ¿Sabe cuánta gente se ha caído en el alcoholismo, en la depresión, en síntomas de ansiedad, síntomas de tensión, de insomnio? Pensamientos de suicidio, pensamientos de que ya no, de falta de esperanza. ¿Por qué? Porque eso es todo lo que tira el noticiero, la radio, los medios de comunicación están siendo usados para infiltrar terror en la gente. Y cuando alguien tiene terror, el terror te esclaviza, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud, dice segunda de Timoteo. Ese es uno de los términos que usa de cobardía, de terror o de temor, o en esta versión dice esclavitud, te esclaviza. Te dice, no puedes salir de tu casa, no puedes ir al templo, no puedes llevar los niños al templo, no vas a graduarte. Tú no puedes hacer eso. Tú no puedes predicar. Tú no puedes cantar. Te esclaviza.
Es una emoción negativa que viene a atormentar al hombre en su mente. Yo escuchaba durante la pandemia, cuando estaba en su mero apogeo, de gente que tenía síntomas del COVID, pero estaba negativo en los resultados. Tenía los síntomas, pero no tenía nada. Eso es señal de que está bajo la influencia del espíritu de temor. Científicamente, médicamente han comprobado que hay gente que está enferma, pero solamente tienen los síntomas porque en realidad no tienen nada. Creen que tienen, es que dijeron que esos son los síntomas del cáncer. Quiere decir que yo tengo cáncer. Mentira, no hay nada allí. Tú lo oíste, sentiste un dolorcito en el pecho y ya te llenaste de temor. Ay, yo tengo cáncer. Así opera el espíritu de miedo. Te viene a atormentar. Usted sabe que Saúl se pasó su resto de su vida persiguiendo a David. Celando a David, yendo detrás de David, perdió muchos años de su asignación que Dios le había dado por vivir el miedo de que David lo iba a reemplazar. Vivió atemorizado, esclavizado, con celo, con ira, con pensamientos de matar. Y estancó su propio llamamiento por estar lleno de temor de que le iban a quitar su lugar. Dios le mandó ese espíritu de miedo, de temor, de terror. Amén, por causa de lo que él había hecho. El miedo te impide actuar en las cosas del Señor. El miedo impide que tú te muevas en fe. Por eso yo le digo en esta mañana, ata todo pensamiento contrario a la voluntad de Dios. En el nombre de Jesucristo, atamos todo pensamiento de miedo, de terror, que viene y te dice, te vas a morir. Que viene y te dice, oh, tus hijos les va a pasar algo. Mentira de Satanás. Usted se tiene que levantar pensando, mis hijos están en la escuela, yo los cubro. Yo declaro que la cobertura de Jehová, dice la palabra en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No temeré, no temeré. ¿Acaso no dice Josué 1:9? No temas ni desmayes. Créeme a mí, dice el Señor. Otra cosa que te lleva a vivir en temor es no conociendo al Padre. Cuando tú no conoces a quién tú sirves, tú vas a vivir en temor. Tú le vas a creer al médico, tú le vas a creer al Dr. Fauci, tú le vas a creer al noticiero, tú le vas a creer a tu presidente, tú le vas a creer a todo mundo, excepto a Dios. Pero cuando tú conoces al Dios que tú le sirves, tú dices, aunque se levanten 1,000, 10,000, 1,000 y 10,000 en contra de mí, no temeré, porque Jehová está conmigo, Jehová me rodea, Él no duerme, Él siempre está con sus hijos, Él me prometió protegerme, como dijo Jesús. Yo me voy, pero ciertamente volveré, y donde ustedes estén, yo estaré con ustedes. Quizás no está aquí todavía en persona, pero el Espíritu de Jehová siempre está con los hijos del Señor. El Espíritu Santo siempre está con nosotros. Cuando tú conoces a Dios, el miedo se va. Cuando el Espíritu Santo me empezó a decir, levántate de la cama, ponte a moverte, esa revelación de sanidad me la dio Él a mí. Me dijo, levántate, sweat it out, suda, provoca, muévete, empieza a sudar la enfermedad. Eso no me lo dijo mi madre, eso no me lo dijo el pastor, eso no me lo dijo el médico. El Espíritu de Jehová me habló. Y como reconocí su voz, me levanté de la cama y dije, yo ato todo espíritu de enfermedad. Yo me declaro sana. Tenía los síntomas, pero yo empecé a declarar la sanidad de Jehová sobre mi vida. Amados, el virus duró 18 días en mi cuerpo. Naturalmente entra el miedo por todo lo que se ha hablado. Pero como hijos de Dios tenemos que creerle a Él.
sobre todo. Cuando tú le crees a Dios, el enemigo huye de tu mente. El espíritu de enfermedad huye de tu mente. Amén. Cuando usted conoce que usted es hijo, cuando usted sabe que es hija, cuando usted reconoce la voz de Jehová, la segunda voz ya no importa. No importa quién te diga lo que te diga. Si Dios te dijo te voy a sanar, el médico te puede decir no vas a estar sano. Usted le tiene que creer a la voz de Dios. Cuando tienes la revelación de que eres hijo, de que eres hija, la primera voz siempre toma primer lugar en tu vida. Tienes que rechazar las voces. Segunda, la voz de Satanás, la voz del amigo que te dice se va a destruir. Oye, tú nunca vas a salir adelante porque mira cómo está tu situación. No, yo no tengo miedo de eso. Dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios, hablando de la mujer virtuosa. Ella no tiene temor de lo porvenir, porque siempre está alerta, siempre está preparada, siempre está trabajando, siempre está activa. No tengo temor de lo porvenir, diga conmigo, no le tengo temor al mañana, porque estoy bajo las alas del Omnipotente. Tenemos que ser fearless, una generación sin miedo. Quiero que leamos Romanos 8:1, ya casi termino. Le doy las gracias a todos por estar conectados en esta mañana. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La gente carnal vive en miedo. La gente carnal todo lo toma y dice, ay, es que si Él lo dijo, así va a ser. No. La gente espiritual puede sentir miedo inicialmente, pero después dice, ay, espérate, diablo mentiroso, ya te identifiqué. Esto no es nada más que el espíritu de miedo, el espíritu combinado con la duda, combinado con el razonamiento que quiere venir a estancar mi propósito. ¿Cómo que te vas a morir? ¿Quién dijo que te vas a morir? Tú empiezas a declarar, yo declaro vida y vida en abundancia. Me acuerdo cuando Joel Osteen cuenta el testimonio de su madre, que le dieron 6 meses de vida. Le encontraron una enfermedad crónica donde la mujer no tenía esperanza, según los médicos, donde ella iba a morir. Y toda la familia se puso a orar. Y todo versículo que hablaba de vida, y que Dios nos vino a dar vida, y que Él dio su Hijo en rescate por nosotros, y que Él nos ha dado la vida eterna, y que no temamos ni desmayemos porque Jehová Dios está con nosotros. Ella los empezó a poner por toda su casa. Mire, han pasado más de 30 años de ese diagnóstico de muerte y ella todavía está viva. Se congrega con ellos en la iglesia allí, me parece que es en Houston, Texas, o en Dallas, Texas. Amén. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cuando alguien te condena es como desatar un decreto de muerte, un decreto de fracaso, un decreto de enfermedad. Es una sentencia que el enemigo te tira. Te dice, te sentencio a la enfermedad, te sentencio al miedo. Usted dice, ninguna condenación hay. Yo anulo todo decreto, yo anulo toda sentencia de Satanás y yo me declaro libre del miedo, del terror. Yo voy a caminar en fe, creyéndole a mi Padre. Amén. Ninguna condenación. Condenación quiere decir, este se merece juicio, este se merece cárcel. Usted dice, no, ya no, yo fui redimido, yo soy de los redimidos, yo soy del remanente. Jesucristo pagó a precio de sangre y Él dijo, ninguna condenación hay. Quizás en mi vida pasada yo no cuidé el templo del Espíritu Santo y por causa de eso el médico dice que tengo esta enfermedad. Pero yo ato y deshago todo decreto, un diagnóstico médico de muerte o de enfermedad. Yo les llamo decretos de muerte. Cuando el doctor te dice, esto es lo que tú tienes, te da un papelito y lo escribe y lo firma y está diciendo, este es tu diagnóstico. Usted tiene que agarrar eso y decir, ¿sabe qué? El diagnóstico yo lo anulo y yo me declaro sano porque Cristo Jesús dice que Él llevó todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Usted anule el decreto, el diagnóstico.
Aquel persona dice que van a tomarte tu casa y que te la van a quitar y te enviaron un papel de eviction que te van a sacar de... Usted dice, yo lo anulo y yo declaro que Dios me va a dar la posibilidad para yo poder saldar la cuenta. Yo declaro cielos abiertos. Yo declaro que todo temor que yo tenga en cuanto a mis finanzas, Señor, hoy se va. Y declaro la abundancia, la prosperidad del cielo sobre mi familia. Usted cuando dice no hay condenación es anular el decreto, es romper la sentencia, es romper el diagnóstico que te dio el médico. Cut it up, rómpelo, deshazlo y dice no lo acepto. El médico te va a ver y te va a decir estás loco, estás loquita. Porque ¿cómo tú vas a ir en contra por lo que tú acabas de decir? ¿Por qué? Porque le sirvo al Dios de lo imposible. Cuando para usted es imposible, para mi Dios nada es imposible. Claro, los médicos todo razonan, los médicos todo, y sabe que cuando hay milagros, ellos mismos se quedan rascando la cabeza y dicen, oh, es un milagro de la ciencia, no se lo atribuyen a Dios. No sabemos cómo se sanó, claro que yo sí sé, Dios lo sanó. ¿Ven? Vamos a ir leyendo, ya voy a ir terminando, ¿ok? Voy rapidito. Dice aquí el versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. La carne te lleva a dudar, la carne te lleva a vivir en miedo, la carne no conoce a Dios, el espíritu sí. La carne hace todo lo contrario a lo del espíritu. Amén. Y dice el 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios y no pueden. La carne, tu yo siempre te va a decir, tú no vas a ser sano, estás loca, mira lo que te dijo el médico, te acaban de diagnosticar migraña, mire, usted dice, yo lo cancelo, yo me declaro sano, yo ato todo sinusitis, yo ato toda migraña, todo dolor de cuerpo. Si te diagnosticaron COVID, tú empiezas a renunciar y dices, yo te ordeno que te salgas de mi cuerpo, yo ordeno toda enfermedad que huya de mi cuerpo. Todo temor mental, todo temor de fracasar, todo temor que me dice yo no puedo, todo temor que me esclaviza, todo temor de poder hablar el evangelio por el rechazo que va a venir en contra. Mire, muchos de ustedes no hablan de Jesucristo porque tienen temor del qué dirán. Tienes temor del qué dirán. ¿Qué va a decir la gente? Mire, la gente siempre va a tener su propia opinión. Y le voy a dar un consejo, que no te defina los comentarios de la gente. El que tu criador es el que tiene la completa definición de quién tú eres, no la gente. La mente es gobernada por la carne. Una persona carnal gobierna su mente. La mente es el campo de batalla. Tú tienes que buscar ser un hombre espiritual. Dice que no pueden, no pueden agradar a Dios porque dice, vamos a leerlo otra vez, dice, porque viven según la carne. Y no tienen, dice, y no tampoco pueden, no pueden sujetarse al principio de Dios porque la carne los domina. Mas vosotros, tú y yo, diga, mas nosotros, dice la palabra, no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de él. Si usted es hijo de Dios, el Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo vive en ti. Por cuanto lo que te debe de guiar a ti es el Espíritu Santo. Cuando nosotros decimos estar sujetos al Espíritu, estar sumergidos en el Espíritu, ¿sabe qué quiere decir? Que le dejamos que Él nos guíe. Cuando el Espíritu Santo me dijo, levántate de la cama, me levanté en ese momento. ¿A cuántos les ha hablado el Señor? De esa manera. Amén. Pero el que vive en el ámbito de la carne, vive esclavizado al que dirán, vive esclavizado a lo que dice el médico, vive esclavizado a lo que dice el mundo, a lo que dice el noticiero, a lo que dice tus amigos, a lo que dice la sociedad.
Tú no puedes agradar a Dios. Con esto termino. Tú te quieres liberar del temor. Empieza a escuchar la voz de Dios. Empieza a leer la escritura. Empieza a orar. Dile, Padre, yo te entrego todo miedo al fracaso, todo miedo, Señor, al qué dirán, todo miedo, Señor, a la enfermedad, todo miedo de morir, todo miedo, Señor, a que mi matrimonio, Señor, caiga en divorcio, todo miedo, Señor, a que el ministerio se destruya, todo miedo, Padre, yo te lo entrego. ¿Cuál es tu miedo? ¿Qué es a lo que tú le tienes miedo? Entrégaselo al Señor en esta mañana. Amén. El ámbito del espíritu es aquellos que nos movemos en fe. El papel dice una cosa, pero si Dios nos dice otra cosa, eso es lo que vamos a creer. La voz de Dios no es tangible. No la puedes agarrar, no la puedes tocar. A Dios no lo podemos ver, pero Él nos habla a nuestro espíritu. Esa es la voz que tenemos que creer. A veces le creemos la voz del doctor porque nos lo escribe en un papel. Decimos, eso sí lo creo porque lo veo. Las cosas espirituales se tienen que discernir con el Espíritu Santo, con la revelación del Espíritu Santo. Tiene que dejar ser carnal y empezar a creerle a Dios. Ahí donde usted está en su país, en México, en Guatemala, en Ecuador, quizás estás en Italia, no tengas temor. No tengas temor ni de tu propia vida, que Dios tiene cuidado de ti. Amén. La Biblia dice, y cierro, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Eso no es lo que habitan los hijos de Dios, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Por qué dominio propio? Para que domines tu mente, para que le digas a tus pensamientos, para que le digas al espíritu de miedo, te vas de mi casa, te vas de mi cuerpo. Toda fobia, todo terror, toda depresión, te vas de mi mente, toda ansiedad, todo diagnóstico que me acaban de dar, mira, lo rompo. Lo anulo, toda sentencia, toda condenación en contra mía, toda palabra que me ha infiltrado miedo, que me ha esclavizado, todo lo que he escuchado que me ha llevado a atemorizarme de, ay, andas como loca limpiando la casa, que los gérmenes, nosotros necesitamos gérmenes, nosotros necesitamos andar afuera, es lo más natural del ser humano. No, porque si voy para afuera, el COVID se me va a pegar. Amado, no viva en temor. Dios vino a liberarnos de todo temor. Yo declaro en esta hora que tú vas a vivir libre de todo temor. Que tú empiezas a moverte en fe. Que empiezas a orar. Escúcheme bien. Yo dije al principio, una de las cosas que te lleva a esclavizarte tu mente es la falta de conocer a Dios. David se peleaba con los leones, con los osos, porque él conocía a su Dios. ¿Sabe cómo lo conocía? Porque pasaba tiempo con él. Conocer, el término conocer en el hebreo, tiene que ver con el acto de unirse, en la intimidad, como Adán conoció a su mujer. Es estar uno delante de Dios. David era uno con Dios, lo conocía, sabía quién era su Dios. Sabía que su Dios no lo iba a abandonar. Sabía que si Dios lo pasaba por el valle de sombra y de muerte, él caminaba con él ahí mismo. Sabía que si pasaba por el fuego, ahí iba a estar Jehová. Por eso él tenía confianza. Por eso hablaba con denuedo. Por eso hablaba no con un espíritu de cobardía como Saúl. Saúl no conocía a Dios. David sí lo conoció.
Y podemos ver estos dos personajes, cómo ellos se relacionaban con Dios muy distintamente. Amén. Yo declaro en esta mañana, este lunes, que amaneciste contenta. No dejes que nadie te robe tu paz, que te infiltre tu mente, que te atormenten como atormentaban a Saúl. Ata todo, cuando quiera venir el pensamiento, reacciona. Y sí, yo renuncio. Quizás tú pasaste por un problema matrimonial y cada vez que tú ves a tu esposo o a tu esposa actuar de cierta manera, te llenas de miedo, de terror. Va a pasar otra vez. Átalo. Y di, yo renuncio a ese pensamiento. Y yo declaro mi matrimonio en victoria. Yo declaro a mis hijos en victoria. Yo declaro el ministerio en victoria. Mis finanzas en victoria. No voy a tener pérdidas. Dios está conmigo. A lo contrario, este año es cuando más voy a producir en mi empresa. Porque es en los momentos de crisis donde vemos la gloria de Dios en su mayor potencia. Yo te bendigo en esta mañana y yo declaro paz. Todo espíritu que te atormentaba, todo espíritu de temor, de terror en las noches, no puedes dormir, yo declaro paz. El descanso de Jehová sobre ti. En el nombre de Jesucristo, yo envío la palabra, Señor, a toda persona que me está escuchando, a los 7 continentes, Señor, del norte, del sur, del este y del oeste. Yo declaro un empoderamiento a todos los que se van a conectar, a las multitudes, Padre, que se conectan durante de la semana. Yo declaro, Señor, que todo el que escuche esta palabra va a quedar libre de todo espíritu, de toda influencia demoníaca de temor. Y yo declaro el poder del Espíritu Santo que nos afirma en Cristo Jesús y tomamos dominio propio sobre nuestras mentes y nos declaramos libre de toda influencia de miedo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Yo los bendigo en esta hora. Yo declaro que la palabra del Señor va a transformar. ¿Sabe cómo la palabra del Señor transforma? Cuando ponemos en práctica lo que Él nos está hablando. Amén. La palabra del Señor viene a transformarnos, pero tenemos que permitir que Él trabaje en nosotros y ponerlo en práctica, empezarlo a ejercitar. Hoy fallaste, vuélvelo a ejercitar. Mañana te da miedo, vuélvelo a declarar. Yo tomo autoridad sobre mi pensamiento, yo tomo autoridad, dominio sobre mi mente y yo echo fuera todo miedo. Yo echo fuera. La palabra del Señor dice en Josué 1:9, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque Dios tenía que afirmar a Josué. Lo tuvo que afirmar muchas veces para que él pudiera creérselo y caminar en confianza, caminar en fe, que aunque viera a los gigantes, Dios caminaba con él. Mayor es el que está contigo que el que está en contra de ti. Amén. Pues Dios me los bendiga en este lunes. Les doy las gracias por estar conectados. En esta hora yo te pido que compartas este video. Quiero que también, si no te has suscribido a mi canal de YouTube, por ahora estoy subiendo todos los devocionales a YouTube. De vez en cuando subo un especial en YouTube. Tengo muchas otras enseñanzas y prédicas que he subido a través de los tiempos que no están en Facebook. So, ves y suscríbete. Otra de las cosas por la cual te estoy pidiendo que te suscribas es porque quiero estar en diversas plataformas por todos los cambios de censuración que están ocurriendo y quiero estar disponible a usted en todas estas plataformas que se nos ofrecen hasta el día de hoy. Estoy tomando ventaja. Hay gente que no tiene Facebook, sino tienen YouTube. Entonces vaya y suscríbase ahí. Le doy gracias también por darle like a suscribirse y darle like a mi página, a Facebook. Y también estamos en Instagram, que casi no posteo mucho, pero también estamos ahí. Amén. Dios me los bendiga, les amo y espero verles pronto de nuevo en el devocional. Recuerden todos los estudiantes de la escuela profética, el 4 de febrero se cerraron las puertas, para marzo 5 es cuando vamos a iniciar el curso. Si todavía no le hemos contestado, sea paciente, estamos
en lo último de la preparación para la escuela. Damos inicio el 5 de marzo. Si usted está interesado, envíenos un email y será partícipe de la próxima sesión que vamos a iniciar en el mes de abril. Amén. So ya los que entraron, ya entraron. Quizás en el mes de abril vamos a iniciar una segunda oportunidad para otro grupo que ingrese a la escuela profética Visión de Águila. Amén. So Dios me los bendiga, les amo mucho. Gracias por su apoyo, por sus estrellitas. Y si Dios permite, nos vemos el miércoles aquí a las 9 de la mañana. Saludos a todos.